La muchacha Bien, de regresamos Santiago. con ustedes. Ya estamos en el aire y esta es la sección esperada por el pueblo dominicano, por las orientaciones que da el doctor Alfredo Polanco, que está con nosotros. Muy buenos días, doctor. Bienvenido a nueva vez, porque la semana pasada, por ese sacerdocio suyo, por esa calidad de profesional, de entregarse primero a salvar vidas, a su trabajo, no pudimos airearlo el lunes pasado. Estamos aquí, gracias a Dios. Buenos días, doctor. Buenos días, Licho. Buenos días a todo nuestro público que como cada lunes está pendiente de las orientaciones médicas que tratamos de llevarle en un lenguaje tal y como usted dice, sencillo. En el día de hoy vamos a tratar un tema bastante importante y concierne a lo que es el cerebro. El cerebro es uno de los denominados órganos diana, órganos blancos. Es uno de los órganos más importantes, juntamente con el corazón, los riñones. Ustedes por eso que hay un día del riñón, un día del corazón, que deberían de ser todos los días. Pero también hay un día del cerebro. Entonces, el día 22 de julio, desde hace 5 años, se conmemora el Día Internacional del Cerebro. Eso es para que nosotros analicemos cuán importante es ese órgano blanco, ese órgano que está constituido de unas células llamadas neuronas, ese órgano que es el responsable de los sentimientos, del pensamiento, de que usted se mueva o de que usted no se mueva, de que usted se deprima o no. Ese es el órgano denominado el cerebro, que es el motor, que nos guía, que nos pone a caminar, bastante importante. Este órgano, cuando se lesiona, es el responsable de una alta tasa de mortalidad. Es decir, cada año, a consecuencia de los trastornos del cerebro, y vamos a hablar específicamente de lo que es la enfermedad cerebrovascular. La enfermedad cerebrovascular, que es cuando se interrumpe el flujo de sangre hacia el cerebro, hacia una parte del cerebro, que puede ser, como ocurre en la mayoría de los casos, por un coágulo que tapona una de las arterias cerebrales, y ahí tenemos la enfermedad cerebrovascular de tipo isquémica, que es cuando se le dice que al paciente le dio un infarto cerebral. O sea, no solamente es el corazón el que se infarta, cualquier órgano que cese el suministro de sangre y por ende el suministro de oxígeno hacia la parte distal de la oclusión, va a producirse lo que se llama un infarto o isquemia. Entonces, el cerebro es un órgano que cuando se tapa una arteria cerebral, se va a producir una isquemia cerebral. También puede producirse lo que se llama la hemorragia cerebral. Aquí, la interrupción del flujo sanguíneo es porque ha ocurrido lo que se llama una rotura de una arteria cerebral. Y yo le mandé unas imágenes que es importantísimo que me la puedan pasar para que el público pueda ver esquemáticamente qué es lo que ocurre. Pues bien, esta enfermedad, o sea, la enfermedad cerebrovascular, representa la tercera causa de muerte a nivel mundial. Es decir, más de 6.6 millones de personas mueren cada año a consecuencia de lo que son las enfermedades cerebrovasculares. Pero no solamente eso, sino que es la principal causa de incapacidad. Y esto representa una gran carga para lo que son los estados, ya que los pacientes que tienen una trombosis cerebral o una hemorragia cerebral van a tener lo que se llama una hemiparesis, o sea, pérdida de movimiento, primero de un hemicuerpo, el cuerpo contrario al afectado. Por ejemplo, si tengo un ACV isquémico izquierdo, voy a tener déficit del cuerpo derecho. Entonces, por eso usted va a ver a muchas personas que
usted no se explica por qué, pero tienen una parálisis de un hemicuerpo. Entonces ese paciente tuvo un ACV de tipo isquémico. La otra parte, que es el paciente que tuvo una hemorragia cerebral, también puede tener una hemiparesis o hemiplegia. El paciente puede perder parcial o totalmente la movilidad de un hemicuerpo. Y es por eso que ese paciente requiere rehabilitación. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que un paciente tenga una enfermedad cerebrovascular? Porque nosotros estamos orientando a la población ya que hay medidas preventivas sobre estos padecimientos. Por ejemplo, hay factores de riesgo que lamentablemente nosotros no podemos quitar, como son la edad y el sexo. Por ejemplo, las enfermedades cerebrovasculares son más frecuentes en el sexo masculino, o sea, hombre más que la mujer, pero también en pacientes mayores de 60 o 65 años. O sea que a mayor longevidad, más frecuente vamos a tener la enfermedad cerebrovascular. Es igual que el infarto al corazón, que es más frecuente en el hombre y es más frecuente en la medida que avanzamos en la edad. Ahora bien, hay factores que nosotros podemos modificarlos, como son la hipertensión arterial. O sea, el paciente que tiene hipertenso descontrolado tiene más posibilidades de tener un ACV isquémico o hemorrágico que un paciente controlado. El paciente diabético, sobre todo paciente diabético descompensado, es uno de los pacientes que con mayor frecuencia tienen la denominada trombosis cerebral. Y el otro factor tan importante que puede ser modificado es la hipercolesterolemia. Por eso nosotros insistimos en que usted debe de medirse periódicamente los niveles de colesterol y así usted ponerse en tratamiento. Y eso se llama prevención primaria. Un paciente que nunca haya tenido una enfermedad cerebrovascular o cardiovascular, si tiene los niveles de colesterol y triglicéridos controlados, es un paciente que va a tener menos posibilidades de hacer una trombosis cerebral. Pero hay un factor bastante importante modificable, que es el consumo de alcohol y sobre todo el consumo de tabaco. Por eso ustedes van a ver que en cada historia clínica, con cada paciente, le preguntamos sobre los hábitos tóxicos. Y si ese paciente es un gran fumador, ya ese paciente tiene múltiples factores de riesgo para presentar una oclusión. ¿Por qué? Porque ese paciente que gran fumador, ese paciente tiene, por efecto de todos los tóxicos del tabaco, ese paciente va a tener una sangre muy espesa. Entonces, esa sangre espesa, si está combinada con colesterol alto, va a estar mucho más espesa. Entonces, va a ser propensa a que se formen coágulos. Y esos coágulos van a provocar una oclusión en una de las arterias cerebrales o en múltiples arterias cerebrales. Por eso es lo que se llama el síndrome multiinfarto cerebral, que es que ese paciente tiene múltiples trombosis cerebrales. Otro factor importante modificable son las arritmias cardíacas. Por eso ustedes van a ver que nosotros como médicos, médico internista, médico cardiólogo, médico, todo tipo de médicos, auscultamos el corazón del paciente. Y si notamos que el ritmo cardíaco está irregular, le mandamos a hacer lo que se llama un holter de 24 horas para ver qué tipo de arritmia cardíaca tiene ese paciente. Y ese paciente que tiene una arritmia cardíaca debe de ser intervenido inmediatamente para evitar este trastorno, o sea, que se formen coágulos y esos coágulos vayan a las diferentes arterias, sobre todo a las arterias cerebrales y provoquen lo que se llama un ACV tromboembólico, que puede ser catastrófico para cualquier paciente que lo padezca. Entonces, ¿qué ocurre con nuestro cerebro? El cerebro se alimenta de dos sustancias básicamente. ¿De qué? De oxígeno y de azúcar.
Por eso usted va a ver que cuando un paciente se le disminuyen los niveles de azúcar en sangre, inmediatamente va a presentar una serie de manifestaciones clínicas y va a caer en coma. Cuando se produce una trombosis que se tapa una de las arterias, ¿qué va a hacer? Va a disminuir el riego sanguíneo y el paciente inmediatamente va a puede presentar alteraciones de la conciencia. El paciente va a presentar disartria, que es lo que se llama voz estropajosa. El paciente de repente puede presentar incluso pérdida súbita del conocimiento. El paciente va a presentar dolor de cabeza intenso. El paciente puede presentar también una hemiparesis o hemiplegia. Entonces, ante cualquiera de estas manifestaciones clínicas que presenta el paciente, debe de llamar inmediatamente al 911, el Sistema Nacional de Emergencia. ¿Por qué? Porque cada minuto que se pierda es muerte de cerebro. O sea, el cerebro nada más consume básicamente glucosa, azúcar y oxígeno. Entonces, aquí cada minuto cuenta. Si bien es cierto que en República Dominicana tenemos pocos centros de salud donde estén 100% capacitados para resolver lo que se llama un stroke, un ACV, en las primeras horas, que es bastante importante porque lo que se le debe de dar a ese paciente, por ejemplo, es trombolisis, desbaratar ese coágulo. Sin embargo, ese paciente se le dan una serie de medicamentos. Por ejemplo, lo primero que vamos a hacer es una tomografía. Mediante esa tomografía, sin medio de contraste, nosotros vamos a ver si ese paciente tiene sangre en la cabeza. Porque, ojo con esto, cuando usted tiene un paciente con esa sintomatología, no se ponga a darle aspirina, como dicen, no, es una trombosis, vamos a darle aspirina, que es el debajo de la lengua. No. ¿Por qué? Porque usted no sabe si ese paciente tiene un sangrado en la cabeza o si tiene un coágulo en la cabeza, ya que las manifestaciones clínicas son muy semejantes. Entonces, por eso ustedes van a ver que nosotros en las salas de urgencia, lo primero que atinamos a hacerle al paciente es una tomografía de cráneo, tomografía de la cabeza. Ahora, en esa tomografía, ¿qué vamos a ver? Si hay un sangrado o si está limpia. ¿Por qué? Porque un paciente que tenga una trombosis cerebral de reciente instalación, podríamos ver una tomografía que esté limpia, que no haya nada. Pero si nosotros vemos que hay sangre, ya ustedes saben que el tratamiento debe de ser diferente. Si vemos una tomografía limpia, sabemos que se está instalando o se ha instalado una trombosis cerebral que todavía no puede ser visualizada por tomografía y se pueden iniciar ya los tratamientos con trombolisis, antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes y podríamos disminuir el área dañada dependiendo del tiempo en que nos lleven a ese paciente en la sala de urgencia. Por eso es importantísimo, señoras y señores, que no hacemos nada, en este caso, con ponerle algodón con alcohol al paciente en las narices, en la casa, con estar zarandeándolo. No, ese paciente amerita una intervención neurológica de urgencia. Por eso que nosotros decimos, los casos de dolor de pecho, que podría ser un infarto al miocardio, los casos que asemejen un problema, un accidente cerebrovascular, ya sea isquémico o hemorrágico, usted tiene que llamar al 911 de forma inmediata porque el tiempo que se pierda es tiempo de cerebro muerto. Por eso decimos, cada minuto, en este caso, cuenta. Ahora bien, ¿qué ocurre después que ya un paciente tiene un ACV isquémico instalado? Bueno, pues su paciente usted lo lleva al médico y ese paciente va a tener un daño cerebral, una área de isquemia bastante grande. Ya al paciente lo que vamos a darle es rehabilitación, lo que se denomina la fisioterapia o terapia de rehabilitación.
Por ejemplo, tenemos pacientes que después de tener un ACV isquémico masivo, están hemipléjicos completamente, es decir, no mueven, por ejemplo, puede ser el hemicuerpo derecho o el hemicuerpo izquierdo, dependiendo de en qué área del cerebro haya sido la lesión. El paciente, ojo con esto, no puede tragar. Entonces, por eso hay muchos pacientes que después que ya tienen una sonda para alimentación, un levín para alimentación, a ese paciente, si no tiene una recuperación rápida de lo que es la deglución, a ese paciente hay que hacerle una gastrostomía, es decir, un médico cirujano o un gastroenterólogo le hace un procedimiento colocándole un tubo que vaya, le lleve la alimentación directamente al estómago a través del abdomen y por ahí se puede nutrir, se adiestra a un personal, pues no va a tener una enfermera 24/7, un paciente después que ya le den el alta a la casa, pues tiene que ser a cargo de los familiares ya entrenados, que ese paciente debe de nutrirse. Hay que tomar en cuenta que el encamamiento de estos pacientes puede conllevarlo a la muerte. Es decir, estos pacientes que han tenido trombosis cerebral importante o hemorragia cerebral, aunque sea pequeña, son pacientes que van a estar encamados. Es un paciente que debe de dársele rehabilitación temprana. Si inmediatamente ocurrió el evento, se le da terapia física o de rehabilitación. Pero mientras ese paciente esté acostado, por ejemplo, boca arriba todo el tiempo, ese paciente puede hacer lo que se llama escaras o úlceras de presión, úlceras por presión, y de ahí tener proceso infeccioso. Por eso se les recomienda a estas personas que el familiar compre lo que se llama un colchón de aire o un colchón de agua para evitar las úlceras por presión, porque si no es un paciente que no va a durar mucho tiempo, pues esa presión que ejerce el paciente no es no poder moverse, porque si usted está durmiendo, usted y a usted le graban en el sueño, no se sabe cuántas veces durante la noche usted se cambia de posición de una manera instintiva, el cuerpo lo hace. Pero en este paciente que tiene una trombosis cerebral masiva, tenemos que movilizarlo periódicamente. Pero ¿qué ocurre? Un paciente no va a tener 24/7 a un personal para que lo mueva cada 2 horas, cada 1 hora, y por tanto es indispensable que ese paciente tenga un colchón de aire o un colchón de agua para evitar lo que son las úlceras de presión. Y como dije anteriormente, debemos de iniciar lo que es la rehabilitación temprana. Un técnico en fisiatría puede acudir a su domicilio periódicamente, siempre y cuando depende de las condiciones del paciente, porque hay pacientes que no podríamos trasladarlo 2, 3 veces por semana a un centro de salud, pues ni modo. Ese paciente tendría que recibir la terapia física de forma domiciliaria. O sea, Doctor, esto es bastante importante. Sí, vuelva y, o amplíeme esto. Cuando se produce lo que llaman una muerte cerebral, ¿en qué consiste? Y a veces como que dice el doctor, bueno, él está, el corazón está circulando, no le ha producido un infarto cardíaco, pero tiene muerte cerebral. ¿Cómo es que puede ocurrir eso? si ya la muerte cerebral es otro capítulo bastante amplio. Por ejemplo, los pacientes que tienen trauma cráneoencefálico, por ejemplo, muchos de los motoristas que llegan a nuestra sala de emergencia de trauma han recibido un trauma tan grande que ese paciente, pues nosotros revisamos todo lo que son los reflejos y ese paciente no tiene ningún tipo de reflejo, no tiene reflejo pupilar, reflejo de las náuseas, usted lo estimula en cualquier parte del cuerpo y no va a haber ninguna respuesta, ya ese paciente tiene muerte cerebral o muerte encefálica. Generalmente, este paciente está en ventilación mecánica y es el paciente que
se utilizan algunos órganos que estén buenos para lo que es la donación de órganos, para el trasplante. O sea, muerte cerebral es sinónimo de muerte. O sea, para que la persona no vaya a pensar que un paciente que tiene muerte cerebral se va a recuperar. No, 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 no. Ese órgano, cuando dejó de funcionar, o sea, el cerebro, muerte cerebral, ya ese cuerpo nunca más se va a recuperar. Nosotros hemos tenido muchos casos en nuestro hospital de trauma, el Neras Lora, de casos en que hemos hablado con los familiares, le hemos explicado que su pariente tiene muerte cerebral, se ha hecho la solicitud de órganos y uno respeta las creencias porque la persona nunca pierde la esperanza mientras ve a un pariente que está intubado, que está respirando, pero por una máquina. Inmediatamente le desconecten la máquina, el paciente ya no va a poder respirar. Entonces es totalmente diferente a un ACV isquémico o hemorrágico, que el daño de un ACV isquémico o hemorrágico es de una parte del cerebro. Por ejemplo, es la mitad izquierda o el lado derecho que se va a lesionar, pero la otra parte del cerebro no ha sufrido daño. Entonces, esto totalmente diferente. El paciente con ACV isquémico generalmente no tiene muerte cerebral. Digo generalmente porque en medicina no siempre 2 más 2 son 4. Para un paciente ya con una hemorragia masiva, un ACV hemorrágico, podría sí tener lo que es la denominada muerte cerebral. Entonces, esa política de vamos a intubarlo, como dicen, vamos a conectarlo a una ventilación artificial, parece que en su mayor parte de los casos es un gasto innecesario, es un tiempo innecesario, doctor. No, 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 para nada, para nada. Hay Acláreme eso, diferentes, acláreme eso. sí, sí, hay diferentes situaciones. Por ejemplo, la mayoría de los pacientes que tienen trauma craneoencefálico de moderado a severo son pacientes que requieren intubación mecánica. Ahora, ¿qué ocurre? Ese paciente que tiene un trauma se llevó a neurocirugía, intubado, ventilado, se le extrajo el coágulo y ese paciente pues ya se va a recuperar, se va a extubar, o sea que en ese paciente no hay ningún tipo de problema. Hay pacientes que tienen trauma craneoencefálico y tienen lo que se llama edema cerebral, se les suministran los medicamentos para disminuir esa hinchazón en el cerebro. Hay que recordar que el cerebro está alojado aquí, en el cráneo, cubierto por hueso. Entonces, esa bóveda craneana, cuando el cerebro se inflama, ya sea por un trauma o por una disminución de la osmolaridad o una disminución del azúcar de manera abrupta, si eso se inflama, va a provocar que el paciente entre en estado, podría conllevar a que el paciente entre en estado de coma. Entonces, ese paciente habría que intubarlo, ponerle los medicamentos pertinentes y se va evaluando al paciente periódicamente por tomografía. Y cuando ya la inflamación haya cedido, pues ese paciente se extuba. O sea que la intubación es muy necesaria. Y no solamente la intubación es necesaria en el paciente que tiene trauma craneoencefálico, sino cualquier paciente que tiene, por ejemplo, cualquier enfermedad pulmonar. Por ejemplo, un paciente con un estatus asmático es un paciente que hay que intubar hasta que ceda el estatus, el broncoespasmo con medicamentos. El paciente que tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues también. El paciente que tiene un estatus epiléptico, le van a ver a pacientes que están convulsionando por una epilepsia, un estatus epiléptico, y ese paciente se le administra medicamento, continúa convulsionando, y ese paciente hay que llevarlo directamente a un coma inducido. Entonces el paciente se intuba hasta que todos los medicamentos pertinentes
hagan su efecto y posteriormente ya ese paciente puede extubarse. Es decir, la intubación mecánica, la intubación invasiva es bastante importante que todos los centros de salud, porque no se concibe que una unidad de cuidados intensivos no tenga una ventilación mecánica. Por ejemplo, tenemos casos de personas muy famosas en República Dominicana que por efecto de la infección por la COVID-19 permanecieron intubados durante 1 o 2 semanas y posterior a que la infección se dio, ese paciente o pacientes fueron extubados y regresados a sus hogares sin ningún tipo de secuelas o consecuencias. O sea que es bastante importante que las unidades de terapia intensiva cuenten cada cama con un ventilador mecánico. Y esto les voy a decir una cosa, salva muchas vidas. O sea, no es como mucha gente piensa, lo metieron a ventilación, se va a morir. No es cierto. O sea, la ventilación mecánica salva muchas vidas. Siempre con esta orientación que nos da cada lunes, bastante claras, llanas, con un lenguaje entendible por gran parte de la población y de alertar de manera preventiva a que tomemos las medidas correctivas para que no suframos una prolongación de nuestras enfermedades, que no convirtamos en catastróficas muchas enfermedades que nos afectan. Gracias, doctor, por su participación en el día de hoy. Un último mensaje que usted quiera darle. Bien, lo importante de estos temas, por ejemplo, es que podemos prevenir, en este caso, la enfermedad cerebrovascular. Sabemos que hay factores modificables que nosotros podríamos tratarlos adecuadamente. Control estricto de la presión, ojo con esto. Control estricto de la diabetes. Control estricto de los niveles de colesterol y triglicéridos. No fue que me pusieron el medicamento para el colesterol por 1 mes, por 2 meses. No, usted tiene que usar los medicamentos del colesterol, sobre todo ya que usted ha tenido un ACV isquémico. Óyeme, nunca se lo van a quitar. Siga usándolo tanto como usa la aspirina, como usa el clopidogrel, que son bastante importantes usted mantener esta medicación. Deje de fumar, que el tabaco lo único que provoca es daño. Si usted consume alcohol, que sea moderado. Por ejemplo, 1 copa, 2 copas de vino es tolerable, pero tiene que evitar embriagarse, que son los principales factores de riesgo para que un paciente presente una enfermedad no transmisible, pero que viene siendo la segunda o tercera causa de muerte a nivel mundial, que es la enfermedad cerebrovascular. Yo creo que con esta información es suficiente. La próxima semana vamos a tratar otro tema de importante relevancia para nuestro público. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias, doctor, y nos veremos la próxima semana aquí en Periodismo y Sociedad y Salud, que cada lunes usted nos trae con esa sapiencia. Vamos a una pausa, Manuel, y volvemos.